Me da mucho gusto visitarlos en sus hogares y agradecerles que me permitan platicar con ustedes una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estaremos de nueva cuenta en visita en la sede nacional del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En esta ocasión con su secretario de Finanzas, el notario público del Estado de México, Alfonso Portilla Balmori, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya recibido en esta sede nacional. Muchas gracias, Alfonso, por recibirnos, por platicar una vez más. Ya en ocasiones anteriores has platicado con nuestro público sobre temas también muy interesantes y ahora nuevamente nos encontramos. Estimado Pepe, es tu casa, bienvenido y muchas gracias por tenernos presentes en este programa tan interesante. Muchas gracias, Alfonso. Quería yo hacerte una pregunta que me inquieta y qué bueno que estoy ahorita con un notario, porque aún yo siendo abogado, claro, yo no me dedico a cuestiones como las de ustedes, yo me he dedicado al derecho penal, pero muchas veces he oído hablar de los traspasos, que alguien traspasó su casa, que alguien traspasó su hipoteca, o que adquirió sus bienes en un traspaso. Y esa figura no la recuerdo haberla estudiado en la escuela y no sé qué es esto. Y quisiera que nos lo explicaras porque me imagino que mucha gente del público no tiene una idea muy clara de qué es el traspaso. Es que mira, Pepe, el tema del traspaso es un problemón. Empezamos por esa parte. ¿Por qué es un problemón? Porque viene de muchos conceptos equivocados. La palabra no existe jurídicamente, ¿no? No existe jurídicamente. No está en los libros de derecho. No, para nada. Y insisto, viene de una serie de errores de malentender el tema jurídico. Primer error del que nace. Cuando alguien le pide un crédito a un banco o a un instituto de vivienda, por ejemplo el Infonavit, el Fobiste, etcétera, la gente piensa que la casa o el inmueble es del banco hasta que le terminas de pagar. Entonces, ¿cuál es el primer tema? No es que sea del banco, no es que sea del instituto. Simplemente está en garantía. Simplemente está en garantía. El propietario es el acreedor. Será cuando no le pagues. Será cuando no le pagues. Y eso a los notarios inclusive nos genera otro problema práctico, porque la gente no va a recoger su escritura, el testimonio de su escritura, porque piensa que todavía es del banco o del instituto. Entonces, hasta que terminan de pagarles, cuando se acuerdan de ir por su escritura, claro, a pesar de que ya son dueños, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. Luego, el otro problema, que en algún otro programa tocabas con algún colega, pues el otro problema es que el notario es caro o el notario es inaccesible. Entonces, pues, ¿para qué voy con el notario si me dice mi vecino que él compró su departamento con un vil contrato privado? Entonces, dices, más barato, ¿no? Más barato, y pues yo no sé si sirve o no sirve, pero mi vecino así lo hizo. Entonces empiezas con una serie de problemas y que muchos lo hagan no quiere decir que esté bien, porque además le generan, ahí tienen un problema las dos partes, tanto el que vendió como el que compró. Problema del que compró, pues que se sigue pagando una hipoteca de alguien más y no es propietario del inmueble. Porque si está pagando en beneficio del otro. En beneficio de su vendedor. Cuando termine de pagar, quien habrá pagado es el propietario anterior. Así es. Y con el problema de que ese propietario anterior pues se puede voltear y puede vender el inmueble. Claro. Y el otro ni se entera. Entonces, este problema pues, hay que acudir con el notario. Segundo problema, que esto generalmente o a veces ni siquiera hay el contrato privado. Hacen un simple poder respecto del inmueble. Entonces, ese problema, pues, ¿qué te genera? Que el día que quieres venderlo, hoy día con las reformas a las leyes que hay, entre ellas la ley antilavado, coloquialmente conocida, pues cuando tú llegas con el notario te pide una serie de documentos. Entonces, te va a pedir la identificación original del vendedor, te va a pedir comprobante de domicilio, te va a pedir una serie de papeles, pues que ese comprador que le perdió la pista a su vendedor hace 10 años, no te los va a poder proporcionar. Claro. Segundo problema,
también para efecto de ese poder, vamos a pensar que ese poder se otorgó más o menos bien. ¿Cuál es el problema? Que una de las extinciones de ese poder, o para ponerlo un poco más claro, cuando se acaba ese poder, es la muerte del poder dante. Si ese vendedor otorgó un poder y se murió, en ese momento tú ya no ese puedes, no obliga a los herederos. no obliga a los herederos. Entonces llegan los herederos, se extinguió el poder y pues viene de regreso mi departamento. Sí, tú fuiste representante de mi papá, pero no eres representante mío. Y de pasada, muchas gracias por pagar. Ujú. Que podrá repetir, podrá hacer, pues ya será tema de otra materia, pero sí es un gran problema, ¿no? Ahora, hay soluciones, es decir, vamos a suponer que alguien del amable público que nos está escuchando ya lo hizo y tiene un año que compró así por un traspaso y ha estado pagando mensualmente. Y ahorita, pues Alfonso Portilla les dice que cuidado, hicieron algo. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pues lo primero es buscar qué papeles tienes. Sí. ¿Qué papeles tienes? Si hubo un poder, si hubo un contrato privado, etcétera. Si hubiera un contrato privado y encuentras al vendedor, que esa es la otra parte que sería importantísima, buscar al vendedor. Y ahí tendrías que formalizar. Y que quiera ir, ¿no? Y que quiera ir. O, que es otro caso bastante común, ok, yo voy, pero ahora dame tanto más. Entonces seguimos en un problema. Dos, si lo encuentras, pues digo, podrás acudir ante un notario, podrás formalizar el contrato y depende en qué momento del pago de la hipoteca esté. ¿Cuál es el problema? Pues la ley, el Código Civil y los códigos civiles de los estados pues, dicen que tú puedes enajenar un inmueble a pesar de que esté hipotecado. O sea, eso es un término que se puede hacer. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que todos estos contratos bancarios o de institutos de vivienda pues traen una causa de vencimiento que es que se enajene, que se venda ese inmueble a alguien más. Sí. Por eso también esa cláusula también te genera que estemos con el problema del contrato privado. Un poco para que no se entere el banco y no nos lo dé por vencido, pues hacemos el contrato privado y nadie dice nada. Y pues en la mayoría de los casos, pues a lo mejor es un familiar, a lo mejor le tiene cierta confianza. Pero tener eso y nada, pues es prácticamente lo mismo. Claro. Entonces, soluciones, pues si tienes un contrato privado, pues tendrías que acudir una de dos, o al notario si tienes al vendedor, a efectos de formalizar ese contrato, y si no aparece, pues tendrías que ir ante la autoridad judicial, ante un juez, a pedir la formalización de ese contrato y que sea el juez el que firme en lugar del vendedor, en rebeldía del vendedor. Pero ya te metiste en problemas para solucionarlo en lugar de haberlo evitado. Te voy a un problema más que nace con esto, el tema fiscal. En el momento en el que vendes, actualmente ya hasta una cantidad de 700,000 UDIs, que más o menos al día de hoy son 4,200,000, 300,000 pesos. Si tú declaras que es tu casa habitación y lo compruebas, ese vendedor está exento del impuesto de venta, el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el problema? Que además tendrías que declararlo o haberlo declarado en la declaración anual del año en que se dio ese evento. Cosa que en estos casos, si de por sí ya estamos con el problema de que se hizo mal, pues el tema fiscal es el que menos se preocupa a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si van a usar ese poder o en el momento en el que vayan ante el juez, acudan ante el juez, para que el juez les formalice, pues este impuesto hay que pagarlo. Claro. ¿Quién lo va a tener que pagar? Pues el vendedor. Pero si no encuentras al vendedor, el notario es obligado solidario. Entonces, o lo paga el comprador, que es el interesado, o lo paga el notario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por más que se pague por cuenta del vendedor, pues el comprador no lo va a encontrar nunca. Ya tiene ahí otro gasto que no traía presupuestado cuando hizo todo este tema del coloquial traspaso, ¿no? Entonces es una cosa verdaderamente complicada en lo que se mete la gente, porque no sabemos, ¿verdad? Sí, y sobre todo lo eso. Que estamos incurriendo. Que nace de una serie de errores. Y de una serie de errores que porque la gente, o porque varias personas, o porque alguien comentó que lo habían hecho, pues creen que funciona. Antes les salía bien a algunos. Y les salía bien porque, bueno, no teníamos una serie de legislaciones, de leyes, que ahora te pide identificaciones, te pide una serie de cosas. Alguna vez en la oficina, pues llegó un caso de estos,
vengo a hacer la venta, aquí está mi poder, pues perfecto, ¿dónde están los vendedores? Necesito la identificación, porque aparte tienes que pedirles los originales. En este caso, pues llegan y se presentan con unas fotocopias, que realmente pues eran las fotocopias del poder cuando se había otorgado. Credenciales, identificaciones que ya no son vigentes. Entonces, por más que les pides, no lo pueden hacer. Entonces, tienen que acabar en el juzgado. ¿Cuál es el otro tabú? Pues ese tabú de que piensan que es muy caro. Entonces, ¿para qué voy con el notario? Me ahorro el impuesto, es decir, no lo pongo a mi nombre, me como lo que me hubiera costado la escritura y pues se lo traspaso, se lo vendo al que sigue y ya me ahorré un dinero. Pero pues este dinero pues estamos viendo que sale mucho más caro. Sí, como todas las cosas que se hacen al margen de la ley, ¿verdad? Y sobre todo pues tenemos un documento, es un contrato privado, que si falleció la persona, si nada más era un poder y falleció la persona, pues ya están en un lío que les va a costar un dineral. O sea, no haber acudido con el notario en su momento, que les hubiera costado, o sea, se ahorraron centavos para pagar muchos pesos posteriormente por hacerlo mal. Hoy día la banca mexicana tiene muchísimos programas en los que lo llaman la sustitución de hipoteca, que ese es el procedimiento correcto para hacer las cosas. ¿Qué quiere decir? Tú vas, le compras al vendedor y tú te quedas con la hipoteca. El banco reconoce, si te considera acreditado, hace que tú reconozcas el adeudo que tiene el anterior y el anterior te vende. Entonces, en el momento que haces eso, tú sigues con esa hipoteca y se sustituyó al deudor nada más. Pero ya tienes una escritura que dice que tú eres el dueño. Tienes tu escritura, tú ya eres el propietario, sigues pagando y listo. Otro problema que tenemos aquí, que la gente muchas veces al pagar esa hipoteca dice es que yo le pagué el precio. Ahorita tenemos una restricción a las operaciones en efectivo. Son más o menos 680 y pico mil pesos. Sí. ¿Cuál es ese problema? Pues que cuando también vas a formalizar el contrato y dices, bueno, pues acredítame los medios de pago, pues resulta ser que estuvieron depositando en efectivo para pagar la hipoteca. Entonces exceden estos umbrales y estas operaciones Se vuelven sospechosas ante la autoridad investigadora, ¿verdad? sospechosas y además prohibidas en algunos casos por violar ese umbral, ese tope máximo. Sí. Sí, exactamente. Vamos a una pausa muy pequeña y regresamos para seguir platicando con Alfonso Portilla Balmori sobre temas notariales muy importantes. Continuamos nuestra charla con el secretario de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Hay un viejo axioma: las cosas legales le dan valor a las cosas materiales. Y pongo un ejemplo, y tú me dirás si es válido. ¿Cuánto vale la casa más lujosa en la colonia más cara? Casa enorme de 5,000 metros de terreno, con un diseño bellísimo y a todo lujo, con jardines, con alberca, pero sin papeles, sin registro inmobiliario, sin registro catastral, sin escrituras notariales. ¿Cuánto vale ese palacio sin papeles? Desde mi punto de vista, nada. No vale nada, no vale nada. No vale 5,000 pesos. No tienes nada. No vale 5,000 pesos. No Tienes tienes hasta nada. un riesgo. Tienes un riesgo porque te puedes... Oye, pues ¿usted por qué está metido aquí? Sí, claro. Y volvemos al punto, pues a lo mejor a ti el propietario te hizo tu contratito, pero como bien señalabas tú, vienen los herederos, pues viene nuestra propiedad, ¿no? ¿Usted por qué está metido aquí? A lo mejor de esa mansión pasas al Ministerio Público, ¿no? Así es, y pasas a una casa bastante más chiquita con rejas. Sí, ¿verdad? No, ¿ves? Hay que cuidar
esas partes legales, la casa lujosa o modesta, sin papeles, el coche lujoso o el taxi, sin papeles, todo sin papeles, no vale nada. No, y entender la importancia de la escritura, o sea, que ya lo trataba en algún otro programa. La escritura, el testimonio que nos dan, digo, aquellas películas de Pedro Infante, de ahí va la escritura y apuesto en el póker y perdí la casa, ¿verdad? O ahí te la dejo en garantía para que me hagas un préstamo. O ahí te la dejo en garantía. Lo que es bien, es muy curioso y es muy repetitivo en las notarías, te llevan la escritura, el testimonio de la escritura para hablarlo correctamente, y te dejan una copia, y la copia le ponen unas rayas de lado a lado, copia sin valor. Aunque te dejen la buena, por llamarla de alguna manera, la original, Sí. tampoco puedes hacer nada con ella. Sí, ya decíamos en un programa pasado, que la escritura, si la pierdes, puedes sacar al día siguiente 10. Las que tú gustes. Si alguien te la roba, no te ha robado nada. No pasa nada. Si a alguien le compras un inmueble y dices, ya le pagué y ya me entregó la escritura, no te ha dado nada. Nada. Acérquense a los notarios, que la gente acerque a los notarios. Una de las partes más importantes de la función notarial es esta parte de asesorar. No importa que la gente tenga... Esa es gratuita, ¿verdad? Es gratuita. O sea, una asesoría es gratuita. Sí, por ir a hacer una consulta no pago nada. No se paga nada. O sea, tú acudes a mi oficina o a la de muchos colegas y sobre todo en estos casos que la verdad la gente, por inclusive un abuso, un engaño, muchas cosas, pues hay que ayudar a que la gente salga de esos temas. Sí. Entre más pasa el tiempo, más arriesgas a que el vendedor fallezca, a que ya no lo encuentres. Sí, es terrible eso. Es terrible. Entonces, acérquense a las notarías, pregunten todo esto, no va a haber un costo. Y dos, y como bien señalas, ya estando subido en este problema, pues con mayor razón acercarse. Lo antes que te acerques, es como una enfermedad. No es lo mismo que llegues con la tos a que ya llegues con una neumonía. Todo es proporcional. Vamos haciendo las cosas para tratar de resolver todo esto. Porque de verdad, sí es un problema y genera un problema en la tenencia de la tierra. Y lo peor es que hay casos de estos que se los dejan a los hijos, a los herederos. Y para cuando se dan cuenta, pues sí es casa de mi mamá o de mi papá, pero sorpresa, pues mi escritura es este contratito y aquí tengo un montón de recibos del banco que pagó mi papá o mi mamá, ¿no? No tienes, como bien señalabas, no tienes nada. No tienes nada, ¿eh? No tienes nada. Esa es la triste realidad, ¿no? El problema de los poderes, que también hubo un abuso en los poderes. ¿Qué era lo que pasaba? Que se otorgaba el poder y luego le ponían una facultad de sustitución que lo que es poder otorgar poder a alguien más. Entonces de repente traes que el dueño pues, le otorgó un poder a uno, luego ese le vendió al otro y ahí se va una cascada de ventas. Entonces realmente la gente piensa que el que le vendió fue el último apoderado. No es cierto, el que les vendió es el poderdante original. Encuentra el original. Y luego tienes unas puntadas que te llegan a las oficinas y resulta que el poderdante original hoy día debiera tener 120 años. Ahí hay una presunción total de que la persona falleció, que la persona no está viva. Entonces, eso te complica más. Pero bueno, vamos a suponer que ya se está en el problema. Orientarlos nosotros, orientarlos el abogado de confianza que tengan, para que acudan a un procedimiento judicial y de una vez lo arreglen. ¿Que les va a costar más de lo que les pudo haber costado? Sí, desde luego, y seguramente que sí. Pero de lo perdido tienen que conservar ese inmueble, que es el patrimonio más importante que tiene la gente, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Hay una parte curiosa, porque a veces en las notarías tienes gente que no entiende muy bien el tema. Entonces a lo mejor dicen, es que esa operación es pequeña. Esa operación que es pequeña, para mí es todavía más importante, porque probablemente sea la única operación que esa persona haga en su vida. Claro. El que tiene otros recursos, pues a lo mejor va a comprar, va a vender, etcétera. Es su patrimonio, es una operación única, entonces debe tratarse como lo más importante para esa persona.
Entonces, con mayor razón... Un sentido de responsabilidad del notario, ¿no? Un sentido de responsabilidad del notario en el que les platiques todo esto. O sea, que les explicamos todo esto. ¿Cuál es el problema que hay? Que cuando tú llegas y tienes una operación de compraventa, y sobre todo cuando hay un crédito bancario o de un instituto de vivienda, son instrumentos muy largos y nadie les hace caso. O sea, se duermen, se aburren, ya no voltean a ver. ¿Cuál es el problema? Cuando sí lo leen, es cuando por no haber puesto atención, caes en algún tema de insolvencia, caes en algún tema de algún problema, y entonces sí, la reestructura de ese crédito, esa es la que sí lees. Pero ya cuando traes el problemón encima. No, pues es muy, muy importante esta cuestión. Me decías que esto si no puede destrabarse porque ya no encontré al vendedor, porque ya se cambió de lugar o se fue de casa, de otra ciudad, o simplemente porque no quiere ir. O porque no quiere. Ya lo encontré, pero dice que no, que ahí muere. O quiere más dinero. O quiere más dinero. Entonces el asunto ya no es notarial, tiene que pasar con el juez. Tendría que ser judicial, acudir con un abogado, ir al juez y luego rebotar a una notaría para hacer la escritura de aceptación. Una vez que el juez le haya declarado, si es que tiene suerte, es que lo declara, que él es el legítimo propietario. Así es. Y remitirlo el propio juez al notario. Para que se otorgue ¿verdad? la escritura en base a esa sentencia. Sí, que se escriture con base en la sentencia y ya no con la comparecencia del vendedor. Así es. Y ahí será el juez el que firmará en lugar del vendedor, con todos los problemas de gastos fiscales, etcétera, que todo lo que le tocaba a ese vendedor, si el comprador quiere ese inmueble, va a tener que pagarlos él. Entonces ya le salió todo lo que se quiso ahorrar, le salió carísimo. Como dice coloquialmente, le salió más caro el caldo que las albóndigas. Así es. Por ahorrar centavos pagó muchos pesos. Sí, qué barbaridad, ¿no? Sí, esa es una cosa que los ahorros mal entendidos, así son. Hay gente en la vida privada, hay gente a veces en los presupuestos públicos que tiene la idea, se dice de que hay que ahorrar, cueste lo que cueste. Que luego no es lo correcto. Que luego no es lo correcto. Había por ahí un meme de estos que mandan, que dicen que si piensas que un profesional es caro, espérate contratar a un incompetente. Sí, exacto. ¿Algo más que quisieras agregar, Alfonso? Pues eso, o sea, que nada más la gente puede acercarse a los institutos de vivienda, a los bancos, a los notarios. Hay muchas soluciones y hoy día hay muchos programas en los que la gente puede acudir a créditos. Sí. Con esos créditos adquieren su inmueble y se quitan todo esto del medio. No, pues maravilla. Acudir a los notarios y sobre todo quitarse o quitarnos de la cabeza que el propietario del inmueble, el que compró la casa, ya es dueño aunque tenga hipoteca. Tienen que ir a buscar su escritura, ese es su título de propiedad. Ese es el título de propiedad. Lo tomamos muy en cuenta y lo vamos a tener muy presente para evitarnos problemas en el futuro. Muchas gracias a Alfonso Portilla Balmori por habernos recibido, por habernos explicado estas cosas, por habernos aconsejado. Fue una sesión de muy buena consulta, te lo agradecemos mucho. Pepe, es tu casa, bienvenido y gracias por considerarnos en estos programas. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, platicar con ustedes y nos veremos en la próxima.